Jeffrey Dahmer es un asesino en serie de Estados Unidos. Em, Él nació como en los años 60 y resulta que tuvo una infancia bien particular porque sus padres no se llevaban bien. Y él empezó desde muy pequeño a mostrar una fascinación morbosa por el tema de la muerte, ¿ya? Sobre todo por los animales. No por asesinarlos. La mayoría de los asesinos en serie tortura animales, les gusta el sufrimiento, pero Jeffrey Dahmer en particular no disfrutaba torturándolos, sino que diseccionándolos. Él quería ver qué cosas habían dentro, los huesos, los intestinos, todo ese tipo de cosas. Esa fascinación fue escalando y lamentablemente terminó lo que terminó. Jeffrey Dahmer enfrentó también una situación muy compleja que era aceptar su homosexualidad, ¿cierto? Que en aquellos años no era tan fácil como ahora salir del closet. En ese Claro. momento era un tema muy, muy difícil que desafiaba de alguna forma las expectativas de la familia, de la sociedad, de los padres, etcétera. Entonces él se sentía muy solo. Yo creo que él tenía algún tipo de enfermedad mental, pero eso lo podemos conversar después. Y en cierto momento él quiere tratar de mantener una relación con otra persona, pero él estaba obsesionado con el poder, al igual que muchos psicópatas, que de hecho esa es una característica también clásica. Y es que él, claro, quería tener una relación con un sujeto, pero este sujeto no tenía que tener ningún tipo de voluntad, ninguna. Estar prácticamente inmóvil durante el acto sexual. Entonces, en cierto momento, él decide atacar a una de sus víctimas, a una persona, digamos, que era un chico que él siempre veía cerca de su casa corriendo, trotando, y, y no lo consigue. Hasta que en cierto momento conoce a un chico de su edad, se van a su casa y lo mata. Después de matarlo, lo descuartiza, trata de deshacerse del cuerpo, finalmente lo hace, y él, después de esta situación, tuvo mucho cargo de conciencia, él no quería volver a matar, pero eventualmente todo este tema de estar restringiendo de alguna forma sus deseos sexuales le comenzó a pasar factura. Él cada vez más necesitaba estar con una persona y él comienza con una ola de asesinatos cuando vivía en un departamento y ahí se empiezan a ver otras características, digamos, de su modus operandi, porque no solamente mataba a sus víctimas, él las drogaba primero, las estrangulaba y después comenzaba a abusar del cadáver y los descuartizaba y se comía partes del cuerpo. Su fascinación por la química también lo llevó a intentar deshacerse de los cadáveres de una forma bien particular, porque algunos los botaba en bolsas de basura directamente, pero otras partes las conservaba en formol, por ejemplo, las manos, digamos, el órgano reproductor, el pene, los testículos, las cabezas las guardaba en el refrigerador y Mm. también empieza a coquetear con el canibalismo, se empieza a comer las partes más atractivas que le despertaban más placer sexual, por ejemplo, los pectorales o los bíceps de los chicos que él conocía, se los comía, los cocinaba y se los comía. Pero además de todo esto, él llega a un punto, porque él tenía como cierto grado de conciencia, ¿cierto? No se sentía pleno matando, él no disfrutaba matando a sus víctimas, él lo que disfrutaba era con el cadáver de las víctimas, o sea, era un necrófilo, ¿ya? Sí. Entonces, en cierto momento, él dice, voy a tratar de matar a la última persona, eh, o sea, a tratar de raptar a una última persona, pero tratar de dejarlo vivo sin voluntad, como un zombie. Entonces a esta persona, en vez de matarla inmediatamente, la droga le hace unas trepanaciones en el cráneo, que son unos agujeros con un taladro, y le inyecta ácido y agua hirviendo en el cerebro para en parte destruirle el cerebro parcialmente y que este sujeto no muriera en el acto y poder abusar, digamos, de este zombie durante un tiempo indeterminado sin que comenzara, digamos, a evolucionar un proceso de putrefacción, digamos. Finalmente no le resulta, el tipo siguió vivo un tiempo, pero al final lo tuvo que matar, etcétera. Acá estamos hablando de un caso bien enfermizo. De hecho, lo que Dahmer buscaba principalmente, es como medio fuerte lo que voy a decir, pero era fornicar con con los intestinos de la persona mientras ésta estaba viva.
pero no consciente. O sea, entendamos que él no buscaba que la persona sufriera durante el proceso, como en el caso Chikatilo, que Chikatilo sí disfrutaba del proceso de la tortura, del dolor. En el caso de Dahmer, no, pero lo que él buscaba también era sumamente morboso, ¿cierto? Sí, 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 sí. Una persona un tanto desagradable. Sígueme en todas mis redes sociales.